Sean todos muy bienvenidos, buenas tardes, a un nuevo módulo de webinarios del Instituto denominado Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes, que inicia este día y finalizará el 28 de septiembre. Como siempre, estará acompañado de profesionales de gran experiencia en los temas. Según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América, todas estas enfermedades cuya incidencia ha aumentado en los seres humanos en los últimos 20 años nos ocupan, especialmente estas reemergentes. También hemos visto emergencias y reemergencias de eventos epidemiológicos, descubrimientos de nuevas enfermedades infecciosas y otras controladas que ahora tienen una alta incidencia, convirtiéndose en problemas sanitarios. Hay muchos ejemplos como el dengue que reapareció en los años 80 pese a la erradicación del vector en casi toda América Latina y actualmente es endémico. Vemos el virus del SARS, causante de la pandemia que aún enfrentamos en el caso del SARS-CoV-2. Nuestro interés como instituto y de nuestros conferencistas, entre ellos profesionales de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, es habilitar espacios para actualizar conocimientos o acercar a los profesionales a estos temas. Somos parte de la preparación para establecer infraestructuras nacionales y regionales para pronta respuesta ante amenazas, por lo cual hemos programado estos adiestramientos de profesionales impulsando la investigación, el diagnóstico rápido, la prevención y control, tal como sugiere la OPS. En este módulo vamos a hablar del brote actual y diagnóstico del laboratorio de la viruela del mono, de las implicaciones de la vacuna antivariólica, de la detección del virus de la polio derivado de la vacuna tipo 2 en los Estados Unidos y lo que implica para las Américas. Vamos a hablar de los esquemas de vacunación y su vigencia. Así que para iniciar el módulo, nuestro invitado es el doctor José Eduardo Oliva. Él es infectólogo, pediatra y epidemiólogo, pediatra egresado del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, con una subespecialidad en infectología de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede hospitalaria del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y una maestría en epidemiología del Centro de Investigaciones y Estudios de Salud CIES de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es parte del equipo técnico de la Unidad de Investigación del Instituto, investigador reconocido que ha realizado y participado en estudios importantes que le han permitido publicar en revistas de reconocido prestigio. Sus artículos han sido citados en publicaciones extranjeras en México, Estados Unidos, Perú, España, incluso China. Les invito a aprovechar esta conferencia para que puedan dialogar y consultar sobre el tema. Lo pueden hacer en el chat y les agradezco bloquear sus salidas de audio y video, dándole bienvenida a nuestro ponente que hoy va a hablar de la viruela símica y de las respuestas a preguntas clave. Bienvenido, doctor. Doctora, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a dar la charla sobre el tema pues que acontece hoy en todo el mundo, que es la viruela del mono, y vamos a dar respuesta a preguntas claves. Esta charla tiene un contexto de qué es lo que ha pasado con la enfermedad desde hace 50 años y qué es lo que está pasando en este momento. Básicamente, el brote actual tiene desde el 6 de mayo hasta la fecha. Así que vamos a hablar del antes y de la hora de la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico. Pasamos a la primera. Perdón, la tecnología. Bueno, antes que nada, lo que tiene que quedar claro es que esta enfermedad, aunque se llame así, viruela del mono, no tiene nada que ver con el mono. Esta enfermedad es una enfermedad que es dada por un virus y es raro. Y el virus también se llama virus de la viruela del mono, que es un miembro del grupo Orthopoxvirus. Es una zoonosis endémica en ciertas partes de África, tanto del centro como del oeste.
y se cree que es transmitida por ratones. Ahora, aquí tenemos dos puntos importantes. No pierdan de vista que es una zoonosis, o sea que es una enfermedad que usualmente se da entre animales y que por alguna razón ahora se pasó de los animales al ser humano y se está transmitiendo efectivamente de humano a humano. Pero tenemos que partir desde el hecho de que es una zoonosis, o sea, una enfermedad entre animales que ahora se está dando entre los hombres. Ok, y que aunque se llame viruela del mono y el virus también se llame así, el reservorio que más se cree que es el responsable de la transmisión es los ratones o múltiples ratones o de esa especie que habitan en África. Ok, aquí tenemos el virus. Ustedes pueden ver al virus a la izquierda, que son virus que ya están listos para expresarse e infectar a otras células, y al otro lado, que son un poquito más redondos, esos están aún bastante jóvenes y les falta aún unos cuantos días como para que ya estén listos para infectar a otras células o a otras personas. Ok. Entonces, si yo les digo de que esta enfermedad no tiene que ver nada con el mono, ¿por qué se llama viruela del mono? Bueno, aquí les explico por qué. Esta enfermedad se identificó la primera vez en 1958 en Copenhague, Dinamarca, en monos que se habían importado de Singapur un par de meses antes. O sea que esos monos vienen desde Singapur y desde Singapur llegaron a Dinamarca. Entonces, por eso se llama así, porque se aisló la primerita vez de monos en Dinamarca en el 58, de monos que venían de Singapur. Ojo, muy importante, porque después de aquí a unos 30 minutos, Singapur vuelve a aparecer. Entonces, el virus infecta monos y se aísla de monos, pero estos no se consideran el reservorio principal de la enfermedad. Se consideran hospederos intermedios, que es muy diferente. El reservorio principal más probable, porque todavía no está confirmado, son múltiples roedores africanos, ratones, ratas, de los cuales el virus posteriormente se aisló en sangre. Entonces, aunque se llame viruela del mono, en realidad los monos no son el reservorio principal, son hospederos intermedios. Y lo que se cree como reservorio principal, más probable, todavía no confirmado, son roedores africanos. Mucho ojo con eso. Por eso me llamó la atención esta foto que salió en la web de un medio de comunicación nacional. Ahí tenemos a nuestro país, tenemos a un niño con el exantema, tenemos al virus y tenemos a un mono. Y de esa manera es como la gente se hace mala percepción de las enfermedades y de lo que las causa. Porque como ya les expliqué, los monos realmente no son los que la transmiten. Lo pueden hacer, pero es raro. Generalmente viene de ratones, ratas o otros roedores africanos. Bueno, hasta este momento, el virus solo se había visto en monos y en ratones. Sin embargo, el primer caso en humanos se registró en 1970, cuando yo tenía 3 años apenas, cuando se identificó al virus en un niño de 9 meses que se ingresó en un hospital de Zaire, país que hoy es la República Democrática del Congo. Este niño, gracias a Dios, por la enfermedad no le pasó nada, pero a los 3 meses le dio otra enfermedad que ustedes ya la han escuchado, le dio sarampión y falleció aproximadamente a los 10 días por esta enfermedad. Triste historia del chico. Ok, entonces, desde ese momento, desde 1970 hasta el 79,
¿Qué es lo que pasó en esos 10 años con la viruela del mono? Lo que pasó fue que hubo 38 casos en la República Democrática del Congo y aproximadamente 8 casos más en los otros países que ustedes pueden ver acá. Sí, Sierra Leona, Cote d'Ivoire, Nigeria, Camerún, etcétera. Entonces, en general, estamos hablando de 50 y pico de casos. Vamos a ver cuál es el consolidado. 48 casos en la década de 1970 a 1979. Y quiero que pongan ojo a esos 48 casos y que vayan viendo cómo a lo largo del tiempo estos casos van en aumento. Es como que la enfermedad nos estaba dando el, miren, aquí vengo y voy más grande y voy más grande. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces después, digamos, del 79? ¿Qué fue lo que pasó después de estos 48 casos? Del 81 al 86, lo que se vio fueron 338 casos con 33 muertes, con una letalidad del 9.8%, bastante alta, siempre en la República Democrática del Congo. Algo bien interesante, la mayoría de los que enfermaron eran niños pequeños, casi el 90%, y el contacto con ratones y ratas se dio en el 72%, y al parecer fue la principal causa de infección. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, son los roedores africanos y no los monos la principal causa de infección. Los monos sí la pueden transmitir, pero se consideran hospederos intermedios. Ok. Entonces, ¿qué pasó en resumen en la década del 80 al 89? Bueno, como ustedes pueden ver, la República Democrática del Congo siempre va a la cabeza con 343 casos y otros países siempre dentro del continente tenían 8 casos, Camerún con 1, Gabón con 4, Cote d'Ivoire con 1, para un total de 357 casos. Entonces, como ustedes pueden ver, del 70 al 79 hubo 47 casos más o menos, pero del 80 al 89 ya hubo 357, casi 10 veces más en el transcurso de los siguientes 10 años. Entonces, como les expresé, la enfermedad nos estaba dando así como la luz roja de que aquí vengo y voy para más. De 47 casos más o menos, pasó a 357 de la década del 70 al 79 a la década del 80 al 89. Ok, el siguiente brote se dio en 13 aldeas, sí, siempre de la República Democrática del Congo, entre el 96 y el 97, aproximadamente 240 casos, incluidas 6 muertes. Durante el brote de esos 2 años, la tasa de ataque secundario fue del 73%, y aquí sí hay un cambio bastante importante con respecto a los otros brotes, porque esta cifra del 73% es un gran salto con respecto a la tasa de ataque secundario de las otras, que era del 30%, sobre todo en la reportada en la epidemia del 81 al 86. O sea, una tasa de ataque secundario más del doble entre lo que ocurrió entre el 80 y el 89 y lo que estaba ocurriendo entre el 90 y el 99. Entonces, surgió la preocupación de que el virus estaba cambiando y se estaba haciendo más transmisible, pero esto se fue hacia abajo porque identificaron que virus que se aislaron en el 96 y en el 97 mostraban solo cambios mínimos en su gen en comparación con virus aislados entre el 70 y 79. O sea que cuando ellos vieron que la tasa secundaria era bastante más alta, pensaron que el virus estaba mutando, el genoma estaba cambiando y que por eso era más transmisible. Pero compararon un virus que
que se detectó entre el 70 y el 79 con los virus de este brote actual y vieron que los cambios en su genoma eran mínimos y que no explicaban ese aumento de la tasa de ataque secundario. O sea que hasta ese momento lo que vieron es que el virus tenía ciertos cambios que eran muy pocos, pero que no explicaban el aumento de su tasa secundaria de infección. Ahora, en resumen, ¿qué fue lo que pasó en la década del 90 y el 99? Bueno, la República Democrática del Congo, como siempre, con 511 casos a la cabeza, y en este caso solo lo acompañó Gabón con 9. Estos casos, como se expresa aquí, pueden ser confirmados, probables, posibles, ¿verdad? Lo importante aquí es que vean ustedes el número. Primero fueron 40 y pico, luego fueron 350 y pico, y hoy son 520. Seguimos aumentando en los casos a medida que las décadas van pasando. 70, 79, 80, 89 y hoy 90, 99. 520 casos en esta década. Y ya nos pasamos al siglo XXI para ir más y más cerca al brote actual, que es el de mayo 2022. Ok. El próximo brote se reportó en el 2001 en la provincia de Ecuador, siempre de la República Democrática del Congo, con 23 casos y 5 muertes. Y en el 2003 pasó algo bien importante a nivel de mundo. ¿Por qué? Porque en el 2003 el primer brote fuera de África, haciendo hincapié, fuera de África, se reportó en ese año, con 47 casos en Estados Unidos, tras la exposición de varios humanos a perros de la pradera infectados. Estos perros se habían infectado a través de contacto con animales exóticos importados a Estados Unidos en abril de ese año, específicamente en Texas, y esos animales habían venido de Ghana. Así que esos animales exóticos infectaron a los perros de la pradera y los humanos compraron a estos perritos y a través de estos perritos se enfermaron. 47 casos, el primer brote de viruela del mono fuera de África. Es bien importante. Ahora, cuando uno oye perros, pues uno tiene la impresión que es un perro, que es un chucho, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean la foto de ellos, van a ver que estamos bastante alejados de nuestra realidad en lo que conocemos como perros. Estos son los perros de la pradera. Básicamente son roedores. Entonces, estos animalitos se infectaron con los animales exóticos de Ghana y después hombres y mujeres, papás, mamás, niños, los compran y se infectan a través de ellos. Y esa fue la razón de los 40 y pico casos que hubo en Estados Unidos en el 2003. Muy importante porque fue la primera vez que se reportaba la enfermedad afuera de África. Pero si ustedes se fijan, se reportó afuera de África solo en Estados Unidos. Y en esta década del 2000 al 2009, la República Democrática del Congo, siempre arriba de todos, con más de 10,000 casos, 73 en Congo, 19 en Sudán del Sur y los 47 casos de Estados Unidos. En general, pues estamos hablando de más de 10,000 casos entre confirmados, probables y posibles en la década. Es decir, los números siguen para arriba. Comenzamos con 47, luego 350 y pico, luego 500 y pico, y así vamos hasta la fecha de hoy. Ok, ya nos vamos acercando más al tiempo actual. En el 2017 hubo un pico repentino con más de 2,800 casos sospechosos informados en 5 países. Y en el 2019, o mejor dicho, del 2010 al 2019, se dio un brote en 6 países de África y 3 fuera de África. Ojo aquí. Aproximadamente 16 años antes, en el 2003, había habido un brote en un país fuera de África. Pero 16 años después, en el 2019, se dio un brote aparte de África, se dio en 3 países fuera de África. Y fue en el Reino Unido, Israel y aquí es lo que les conté, Singapur.
y el círculo se cerró por completo. Comenzó en Singapur con los monos del slide número 2 o 3 y volvió a Singapur. Porque Singapur pues es uno de los 3 países en donde se reportó fuera de África el virus en el 2019. En este caso ya son son cerca de 19,000 casos sospechosos, de los cuales 280 fueron confirmados. Entonces este mapa nos muestra más o menos qué es lo que pasó del 2010 al 2019. Bueno, para que les cuento, la República Democrática del Congo, casi 19,000. Hay 5 o 6 más por ahí que tienen 24 casos, 181, Camerún, etcétera, dentro de África. Y tenemos 3 países que están fuera de África ya con casos. 4 en el Reino Unido, 1 en Israel y 1 en Singapur, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, no se tocó al continente americano. Esto en el 2010 al 2019. Ahora, si ustedes se recuerdan, en el mapa anterior les puse que habían habido en total más de 10,000 casos. Pero en esta década, que es la que sigue, como ustedes pueden ver, hoy ya estamos hablando de más de 19,000 casos. Es como que la enfermedad venía caminando, como les repito, dándonos la luz rojita de que algo algo podía pasar o esto se podía expandir aún más. Ok, ya llegando al 2022. En el 2020 se registraron alrededor de 6,257 casos sospechosos, ubicándose casi el 100% en la República Democrática del Congo. Y en el 2021, pues los números se redujeron a 3,200 sospechosos y en su mayoría pues en el mismo país, lo que antes era Zaire, hoy la República Democrática del Congo. Haciendo una recapitulación de los 50 años de viruela del mono en el mundo. Para 2020, 50 años después de que se encontrara la primera infección en Zaire, en humano, el recuento total de casos sospechosos se acerca a 6,300 por año, incluidas 229 muertes. Otro dato importante es que han habido cambios entre los brotes del 70 al 2020 y en varios aspectos. Aquí voy a tocar 2. 1, el número de casos se ha multiplicado por 10 desde el 70 hasta el 2020 y la mediana de edad de presentación ha evolucionado. Anteriormente eran niños pequeños de 4 años aproximadamente en la década del 70, pero actualmente entre el 2010 y 2020 está afectando más a adultos jóvenes, generalmente en un rango de los 21 años. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado hoy en el 2022? Pues lo que ha ocurrido básicamente es que se ha dado la tormenta perfecta. Hay 4 cosas que están haciendo que probablemente están haciendo que este brote se dé de la forma en que se está dando. Número 1, los humanos continúan invadiendo los hábitats de los animales. Y mientras hagamos eso, las enfermedades de los animales se nos van a pasar. Y eventualmente nosotros la vamos a pasar a nuestros congéneres. Número 2, aumenta la globalización. Las enfermedades se transportan hoy de un día para otro desde África hasta América. En avión, la cosa va que vuela. Número 3, muy importante. La protección cruzada por la inmunización contra la viruela, ya con décadas de antigüedad porque se terminó de instaurar allá por el año 76, entre el 76 y el 82, la vacuna ya no se puso porque la viruela se erradicó del mundo. Entonces, quieras o no, esa inmunización daba protección cruzada contra la viruela del mono, pero como ya no se pone desde el 82, estamos hablando 82, 92, 2002, 2012, ya no se pone desde hace 40 años, entonces la inmunización que nos daba esa inmunización ya está bastante baja. Entonces eso hace que las puertas estén abiertas para que la viruela del mono entre. Hace 20, 30 años, cuando todavía había anticuerpos por la vacuna contra la viruela, entonces los casos de viruela del mono pues se contenían un poco más. Y la otra cosa que se aumenta
y lo pongo entre signos de interrogación porque todavía no se ha determinado con claridad para la tormenta perfecta, es que el virus ha aumentado es que existe la posibilidad de que el virus ha aumentado su transmisibilidad. Pero esto que el virus ha aumentado su transmisibilidad es lo que se cree, pero no se ha confirmado. Mucho ojo. Entonces, seguimos invadiendo los hábitats de los animales, nos vamos a infectar. Todo hoy viene rápidamente por avión. Ya no se pone la vacuna que antes protegía por protección cruzada, porque se erradicó la enfermedad pues hace 40 años. Y lo último pues es la posibilidad de que el virus haya aumentado su transmisibilidad. Ahora vamos a la parte de la charla que son la respuesta a las preguntas clave con respecto al brote actual. Lo que vimos hasta este momento fueron los antecedentes y los brotes anteriores. Ahora vamos a dar respuesta a preguntas clave con respecto al brote actual, que comenzó el 6 de mayo del 2022. Primera pregunta, a la fecha, ¿cuál es la situación del brote actual? Bueno, el brote inició en el Reino Unido, donde se detectó el primer caso el 6 de mayo de 2022 en un individuo con antecedentes de viaje a Nigeria. Y es la primera vez que el virus de la viruela del mono se extiende ampliamente, y aquí pongo hincapié, es la primera vez que se extiende ampliamente, porque ya se había visto fuera de África, pero ahora se está viendo ampliamente afuera de África, ya sea de África del centro o África occidental. Es la primera vez que el virus se extiende ampliamente en el mundo. A partir del 18 de mayo se notificaron casos en un número cada vez más, o sea, más países, más que todo en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África, Oceanía. O sea, el virus se expandió de una forma logarítmica. Y recordemos pues que todo se inició en el Reino Unido de un paciente que viajó de Nigeria. Entonces, esto es importante porque el virus históricamente se había mantenido en África. Históricamente solo había habido un brote fuera de África, bastante contenido en Estados Unidos. Y este brote se está caracterizando porque ha habido una explosión de casos en múltiples países a la misma vez y sigue creciendo. En julio, el 23 de julio de este año, la OMS declaró al brote, que comenzó en mayo y a la fecha tiene 89 y ha sido reportado en 89 países, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Todavía no como una pandemia, pero sí ya como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, a la fecha de ayer, a las 5 p.m., teníamos 31.800 casos confirmados. De estos, 31.425 es en sitios donde no se había reportado históricamente el virus, o sea, fuera de África, pues. Y de esos 31.800, solo 375 se han reportado en países donde usualmente se ha reportado la enfermedad, o sea, dentro de África. Y en cuanto a los países, vemos que al momento hay 89 países con la enfermedad, de los cuales 82 son países que no habían reportado nunca antes, excepto Estados Unidos, a esta enfermedad, y solo 7 países de África están ahorita dentro de lo que es el brote actual, dentro de los 89 países afectados. O sea que es otra característica más de este brote que se está dando fuera de África, y los números hablan por sí solos. Aquí tenemos hasta ayer el número de casos confirmados acumulados, y como ustedes pueden observar, entre más rojito está, es que tiene más casos. Tenemos, por ejemplo, en rojo a España, Inglaterra, Irlanda del Norte, Estados Unidos, donde estamos hablando de 10.000 a 30.000 casos hasta el día de ayer, que es 9. Posteriormente tenemos a países como Canadá, Alemania,
Francia, creo, que estamos entre los 3.000 y los 10.000. Luego tenemos unos países como Australia, Argentina, Chile, Colombia, México, que andamos ahí por entre 100 y 300. Y si nos vamos un poquito más abajo en un color que es como beige claro, tenemos a Rusia, tenemos a India, África del Sur, y tenemos, si ustedes se fijan, en Centroamérica a dos países pintaditos con ese color que es Guatemala y Costa Rica, con ese color crema, que nos está diciendo que hay entre 8 y 10 casos reportados. O sea que en Centroamérica, por el momento, hasta la fecha, Guatemala y Costa Rica. Esos son los casos confirmados hasta el día de ayer a las 5 p.m. y los que la están pasando más mal, digamos, en resumen, son Estados Unidos, España, Inglaterra e Irlanda del Norte. Desde el inicio del brote se han notificado más de 10.000 infecciones de la enfermedad en 24 países del continente. Esto supone casi el 40% de todos los casos mundiales. O sea que América es importante en cuanto al número de casos que se están dando. Cerca de 40%, pues no se sabe si más allá vamos a estar ahí por el 45 o el 50%. Dios quiera que no. Y aquí tenemos las muertes a la fecha por el presente brote. Como ustedes pueden ver, tenemos muertes en todo el mundo y en el continente tenemos 4. Tenemos una en Brasil el 28 de julio, tenemos otra en Perú el 1 de este mes, otra en España el 30 de julio y una en Ecuador que fue hace 48 horas. Son las 4 muertes que se han dado en el continente y que acompañan a las otras 6 que se han dado en España, se han dado en Nigeria, en India y en Ghana. Ahora, algo bien importante, estas 10 muertes son las que se han dado a partir del 6 de mayo, que es el brote actual. Sin embargo, si tomamos las muertes que se han dado por la enfermedad desde el 1 de enero de este año, a la fecha van 104. Dato importante. Pero el brote actual que comenzó en mayo, a la fecha, de los 30 y pico mil casos confirmados, solo han habido 10 muertes. Esas son buenas noticias. La segunda pregunta clave. ¿Podría haber cambios en el genoma del virus que expliquen las características del brote actual? Pregunta muy importante. Pues resulta que todas las cepas del virus 2022 secuenciadas a la fecha se agrupan estrechamente entre sí, lo que sugiere que el brote en curso tiene un único origen. Parece ser que es un solo virus, no son varios. El primer genoma completo del actual virus fue publicado el 19 de mayo por el equipo de Gómez en Portugal y mostró que la cepa 2022 se parece mucho a los virus que se vieron en Nigeria, Singapur, Israel y Reino Unido entre el 2018 y 2019. O sea que lo que se vio en el virus 2022 es que el virus se parece mucho a lo que se vio en el 2018 y 2019. Y las secuencias que se dieron a conocer por los CDC y científicos en Bélgica y Alemania apoyan esta conclusión, que el virus 2022 se parece al virus 2018-2019. Ahora, se parece. ¿Eso qué quiere decir? Que hay ciertas diferencias. ¿Y cuál es la cierta diferencia entre el virus del 2018-2019 y el 2022? La diferencia es que hay 50 polimorfismos en un solo nucleótido, o sea, 50 cambios en el genoma, lo cual quiere decir que ha habido un promedio de 17 mutaciones por año aproximadamente, porque si del 2019 al 2022 han habido 50 cambios, es un promedio de 17 cambios por año y son muchas más mutaciones que las que se espera en un ortopoxvirus, ya que lo que se espera en un ortopoxvirus es que se den de 1 a 2 mutaciones o sustituciones por año. Así que en síntesis,
Un ortopox virus, lo que se espera es que presente de 1 o 2 cambios al año en su gen. Y el virus del presente brote de esta enfermedad ha presentado 17 mutaciones por año desde el 2019. Esto podría representar una evolución acelerada, o sea que el virus en estos 3 años ha cambiado más rápido que lo usual. Este ritmo evolutivo más rápido puede ser el responsable de la acumulación acelerada de mutaciones. Estas mutaciones podrían estar mejorando la transmisión del virus, pero se necesitan más estudios para confirmar lo anterior. Y esto es bien importante. Lo que se conoce hasta la fecha es que el virus ha estado mutando más rápido del 2019 al 2022 que antes. Aproximadamente 17 mutaciones por año y en general, con respecto al 2019, el virus de hoy presenta 50 mutaciones nuevas. Sin embargo, y esto quiero que quede bien claro, todavía no se ha determinado si esas 50 mutaciones nuevas le han conferido al virus la capacidad de transmitirse más efectivamente de humano a humano. Eso todavía está por determinarse, todavía está en estudio, pero es lo que se cree porque es lo que se espera o podría ser una explicación acerca de ello. Ok. Otro punto bastante interesante es cuáles son las diferencias entre el brote actual y los brotes anteriores. Algunos de ellos ya los expresé, aquí expresaré 5 o 6 más. Una es el hecho de que la transmisión antes, la transmisión de persona a persona era bastante rara. En el brote actual, la transmisión de persona a persona es lo común. Primera diferencia. Segunda, esta es la primera vez que se informa simultáneamente muchos casos y clústeres de la enfermedad en países tanto endémicos como en África, como no endémicos, sobre todo en Estados Unidos, que está bastante mal, Reino Unido y España, así como en áreas geográficas muy dispares. O sea que la primera es el hecho de que se está pasando de humano a humano efectivamente. La segunda diferencia es el hecho de que se está reportando simultáneamente y de forma explosiva en muchos países a la vez, donde antes no se había reportado. Ahí van 2. Y esto se puede ver en esta gráfica. La línea roja es el número de países y las barras son el número de casos. Y ustedes pueden observar cómo a partir del 6 de mayo, que comenzaron pues los casos y empezaron a ver país tras país tras país que reportaba a la enfermedad, pueden ustedes ver cómo a medida hubo más casos, hubo más países comprometidos. Y para la fecha de este artículo, que fue en julio de este año, creo que el 24, estaban afectados 38 países. Sin embargo, pues ya saben ustedes que actualmente son 89 los países afectados con la enfermedad. Ok, ¿qué otra diferencia hay? Es el hecho de que en un principio la mayoría de los casos notificados fueron identificados en servicios de salud sexual e involucraban principalmente, aunque no exclusivamente, a hombres que tienen sexo con hombres. Y en los brotes de antes, generalmente los que se enfermaban eran niños. Ahora pues lo que se ha visto es que todo comenzó en hombres que tienen sexo con hombres. Eso no quiere decir que la enfermedad tiene transmisión sexual, eso aún está en estudio. Como dice acá, sin embargo, ninguna evidencia sugiere que la enfermedad puede transmitirse sexualmente. Los casos fueron introducidos por casualidad o fueron vistos al principio en hombres que tienen sexo con hombres por el contacto que ellos tienen entre sí, pero posteriormente se diseminó al resto de la población, incluyendo pues hombres heterosexuales, mujeres y niños. Pero sí, en un principio se vio la enfermedad en un nicho que no se había visto antes, que es el de hombre que tiene sexo con hombres, pero después empezó a afectar a la población en general. Una diferencia bien importante ya en el ámbito del cuadro clínico. Históricamente,
después de que la persona está con la fiebre, con que le duele los músculos, la garganta, se siente mal, las múltiples linfadenopatías, aparece el exantema característico, a menudo diseminado, sobre todo en tronco, cara, brazos y manos. Y una foto habla por 1000 palabras, y ustedes pueden ver aquí pues el exantema característico de la enfermedad, que son básicamente pústulas. Entonces, históricamente había un periodo que podía ser de 2 a 5 días en donde el paciente presentaba sintomatología previo al exantema. Y posteriormente el exantema aparecía, como ustedes lo ven, sobre todo en tronco, cara, brazos y manos, generalmente de forma diseminada. Ahora, eso era históricamente. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en ciertos casos? Actualmente, algunos casos no reportan síntomas como los de la gripe previo al exantema, incluyendo fiebre. O sea, hay casos en donde los niños, hombres, mujeres, etcétera, no presentan sintomatología previa al exantema. Es decir, que el exantema aparece tal cual, sin sintomatología previa. Esa es una diferencia importante. La enfermedad históricamente era fiebre, linfadenopatía, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etcétera. Y después el exantema. Ahora, algunos casos no reportan nada, ni siquiera tos, ni moco, ni fiebre, o sea, nada, y el exantema aparece de repente. Diferencia importante. Otra diferencia importante es que, como les dije, el exantema usualmente era diseminado en la cara, en el tronco, manos, pies, etcétera. Pero se está viendo ahora que el exantema es más localizado y a menudo alrededor de los genitales o del ano, y presenta bastante dolor. Muy probablemente esto fue al principio por las características de los pacientes que estaban presentando la enfermedad, que eran los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, antes el exantema era diseminado y ahora se está viendo localizado en genitales o en el ano y con bastante dolor, más dolor que en los brotes anteriores. Y algunos pacientes, sobre todo en Estados Unidos, han presentado proctitis acompañada con tenesmo. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha advertido de que la presentación diferente puede hacer que no diagnostiquemos adecuadamente a la viruela del mono y que erróneamente pensemos que pueda ser sífilis, chancroide o herpes u otra enfermedad. Así que hay que estar conscientes de que la enfermedad se está dando en todo el mundo, y tenemos que estar con ella en mente por si un paciente con estas características se presenta a la consulta o a la emergencia. Así que el exantema se está presentando sin sintomatología previa, el exantema se está presentando localmente, y el exantema se puede confundir con sífilis, chancroide o herpes por las características mencionadas anteriormente. Y finalmente, ¿se podrá contener o estamos ante una nueva pandemia? Bueno, el riesgo general para la salud pública mundial es actualmente moderado, según varios autores y la Organización Mundial de la Salud. Los brotes observados en todos los países no endémicos deberían contenerse con bastante rapidez, primero Dios, particularmente si se implementan las medidas adecuadas de mitigación. O sea que el riesgo de que se torne pandemia actualmente es moderado, y los brotes deberían contenerse si los países implementan las medidas adecuadas de mitigación. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son las medidas adecuadas de mitigación? Las medidas de mitigación son fortalecer la detección temprana y la vigilancia de la enfermedad, fortalecer el rastreo de los contactos, fortalecer el diagnóstico de laboratorio, fortalecer la atención clínica de los pacientes, fortalecer el aislamiento de los pacientes en el ámbito hospitalario, e informar a las comunidades de riesgo y al público de
o sea, acerca de la enfermedad. O sea, hay que informar a las comunidades acerca de la enfermedad, sus características, cómo prevenirla y que las comunidades se hagan cargo de ello. Y también hay que informar a las comunidades de cómo prevenir el contagio. ¿Y cómo se previene el contagio? Bueno, según los CDC, el contagio se previene a través de dos vías. El contagio se previene evitando la transmisión. Y la otra es vacunándose. Si se ha estado expuesto a la enfermedad o existe una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. Así que son las dos maneras de prevenir el contagio. Evitando la transmisión y vacunándose. Pero fíjese que no es todo el mundo, sino que las personas expuestas a casos o bien personas que tienen más chance de adquirirla. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Quiénes son las personas con más chance de adquirirla? Vamos a ver. Aquí se me saltó una. Ya les voy a contar cuáles son las personas que tienen más chance. La transmisión. Vamos a hablar antes de la transmisión. Ok. Como dicen los CDC, las dos maneras de cómo evitar contagiarse son evitando la transmisión y vacunándose. Entonces, hablemos antes de la transmisión. Recordemos que la enfermedad es ante todo una zoonosis que actualmente se está transmitiendo eficazmente de humano a humano. Por ende, las personas se pueden contagiar a través de animales infectados, ya sea por arañazos o que lo muerda, o bien por preparar o comer carne o utilizar productos de un animal infectado. Y eso como que nos trae al 2020 con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Así que recordemos, ante todo es una zoonosis que actualmente se está transmitiendo eficazmente de humano a humano y que nos podemos contagiar fácilmente de animales infectados. Acuérdense, los roedores africanos y a veces los monos, por arañazos o mordeduras del animal o por preparar o comer o utilizar productos de un animal infectado. Aquí tenemos a dos chicos en África que están literalmente asoleando y desecando a varias ratas para posteriormente hacer, sí, pinchos de ratas para su ingesta. Lo cual, entre otras cosas, aparte de la cultura, es una cuestión de necesidad, tomando en cuenta las circunstancias en que en que se encontraba todo el mundo a raíz de lo que fue la pandemia por el coronavirus. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clásico de cómo el hombre se pone en contacto con los animales y así se nos pasan las enfermedades que son propias de animal a animal y pasan a ser de animal a hombre. Ok, entonces, con la transmisión, como ya expresé, puede ser de animal a hombre, pero hoy vamos a hablar de la transmisión de humano a humano. La transmisión de humano a humano se puede dar de tres maneras, dos de las cuales ya están confirmadas y una, dependiendo de dónde se lea, aún está en duda. El contacto directo, el contacto indirecto y de transmisión por gota. Vamos a ver una por una. El contacto directo es el contacto directo con la erupción de la viruela del mono, ya sea cara a cara, piel a piel, boca a boca o boca a piel, textual como lo pone el CDC y la OMS. Perdón, es la OMS. Así como abrazos, masajes y besos. Así que el primer tipo de transmisión de humano a humano es el contacto directo con la erupción de la viruela del mono. Cara a cara, piel a piel, boca a boca o boca a piel, abrazos, masajes y besos. El contacto indirecto es cuando se tocan objetos o telas como ropa de cama, toallas o superficies que hayan sido utilizadas por alguien con viruela del mono. O bien tocar objetos mientras se tienen relaciones sexuales con una persona con la enfermedad, como equipo fetiche o juguetes sexuales. O sea que el contacto indirecto es cuando se tocan objetos, telas o superficies o otras cuestiones que contengan secreciones con el virus.
y que no han sido descontaminadas. Ese es el contacto indirecto. Y luego tenemos la transmisión por gota. La transmisión por gota es aquella que se da cuando se infecta una persona, cuando adquiere la enfermedad a través de gotitas respiratorias que miden más de 5 micras y por ende pesan y no se transportan más allá de 1 o 2 metros. Pero está en signo de interrogación porque dependiendo de donde ustedes lo vean, hay ciertas instituciones que dicen que aún están en duda y hay otras que dicen que es un hecho que se transmite por gota. En lo personal pienso que mientras se determina si sí o no, hay que también tener los cuidados necesarios para que se evite la transmisión por gota. Entonces, las úlceras, las lesiones o llagas en la boca pueden ser infecciosas, lo que significa que el virus, además del contacto directo con la boca, podría propagarse y podría propagarse a través de gotitas respiratorias de corto alcance, no más de 1 metro, tal vez 2. Todavía no se conoce bien los posibles mecanismos de transmisión por aire del virus de la viruela del mono y se están realizando estudios para determinarlos, pero como les explico, dependiendo de dónde lo vean, del texto o el sitio web, hay unas instituciones en donde dicen que aún no se sabe con certeza y hay otras que ya lo dan como un hecho que se pasa a través de las secreciones respiratorias. En lo que se deciden, habría que tener también ese tipo de precaución, la precaución de transmisión por gota, lo cual quiere decir pues que al atender pacientes con sospecha de la enfermedad, tenemos que tener anteojos, mascarilla o bien máscara. Algo bien importante con respecto a la viruela del mono en la transmisión vertical, los datos relativos a la infección en el embarazo son limitados, pero lo que se sabe hasta la fecha es que el virus se puede transmitir al feto durante el embarazo a través de la placenta o bien se puede transmitir al recién nacido por contacto directo, ya sea durante el parto, a través del canal del parto o después del nacimiento si la madre tiene lesiones activas en la piel. ¿Qué tenemos aún en duda con respecto a la transmisión? La primera, si el virus puede propagarse o no cuando alguien no tiene síntomas, porque esta es la pregunta del millón. ¿Un paciente asintomático puede transmitir al virus? No se sabe todavía. La segunda cosa que aún está en duda es el papel de las gotas o secreciones respiratorias en la transmisión del virus. Hago hincapié en que hay instituciones que ya lo dan por hecho y otras que no. Y la otra duda es si la viruela del mono puede propagarse a través del semen, fluidos vaginales, orina o heces. Todavía no se ha determinado que eso sea cierto. Ok. El periodo de contagiosidad. Una persona con la enfermedad puede contagiar a otras desde el momento que comienzan los síntomas, es decir, la fiebre, la cefalea, dolor de garganta, dolor de cuerpo, linfadenopatías y aparecer el exantema. Entonces sigue siendo contagioso durante el exantema hasta que la erupción ha curado completamente y se han formado costras, se han descascarado y se ha formado una nueva capa de piel. Entonces, la persona es contagiosa desde que comienza la sintomatología previa al exantema, durante el exantema, hasta que el último cascarón se cae y hay una nueva capa de piel. Por el momento, eso es lo que se sabe con respecto a la contagiosidad. Entonces, ¿cuánto puede durar? Bueno, si la enfermedad dura entre 2 a 4 semanas, el individuo puede ser contagioso entre 2 y 4 semanas. Todo va a depender de cuánto le duren las pústulas, cuando sequen y cuando las costras se caigan por completo. Y la segunda parte de cómo prevenir el contagio es vacunándose si se ha estado expuesto a la viruela del mono o tiene una mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. Ya estamos por terminar. Entonces, ¿quiénes tienen que vacunarse? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo, más probabilidad de contraer la viruela del mono?
las personas que han sido identificadas como contacto, número 1. Número 2, las personas que saben que alguna de sus parejas sexuales en los últimos 15 días ha sido diagnosticada con viruela del mono. Y número 3, las personas con múltiples parejas sexuales en las últimas 2 semanas en una zona con viruela del mono. Estos son los 3 tipos de personas en mayor riesgo de contraer la enfermedad y que por el momento son las indicadas para recibir la vacuna. Pero hay otras. Hay otras 2. Las personas cuyos trabajos pueden exponerlas a los ortopoxvirus, como trabajadores de laboratorio que realizan pruebas para detectarlos, o bien trabajadores que manipulan cultivos o animales con ese tipo de virus. Así que ahí tenemos los 5 grupos con mayor riesgo de contraer la viruela del mono y que son a quienes en primera instancia deberían recibir la vacuna. Los expuestos y los otros que ya les expuse anteriormente. A la fecha, la FDA ha autorizado 2 vacunas para la prevención de infecciones por ortopoxvirus. Ambos contienen al virus Vaccinia, que es el virus que se utilizó en la vacuna contra la viruela. Una vacuna se llama Jynneos, que es una vacuna viva atenuada con el virus Vaccinia, no replicante, 2 dosis, autorizada para la prevención de la viruela y la viruela del mono en pacientes de 18 años o más. Y en casos especiales en niños pequeños, pero tiene que ser previa plática o previo consenso entre el médico tratante, los padres y la FDA para que den la autorización de su uso en niños más pequeños. Pero tiene luz verde para pacientes arriba de 18 años o más, tanto para la viruela como para la viruela del mono. Ese es el Jynneos. Y la otra es la CAM2000, que básicamente es una vacuna contra la viruela. Y es una vacuna viva atenuada, siempre con el virus Vaccinia. Esta es replicante, o sea que el virus tiene la capacidad de replicarse y está autorizada para su uso contra la viruela y se ha puesto a disposición para usarla contra la viruela del mono en virtud a una solicitud de acceso ampliado a nuevo medicamento de investigación. O sea que la FDA ha dado chance que esta se pueda usar tomando en cuenta la gran cantidad de casos que se están dando de viruela del mono. Esas son las 2 vacunas que actualmente la FDA ha autorizado para lo que es prevención de ortopoxvirus. Eso no quiere decir que son las únicas. Sin embargo, este tema se va a tocar ampliamente en 15 días, por lo que hoy es únicamente un pincelazo. Y para terminar, pues tenemos que hace 5 días en una reunión de la OPS, los países miembros o los estados se efectuó ese día, hace 5 días, una sesión extraordinaria del Consejo Directivo para considerar una resolución que abordara el brote, incluyendo el acceso equitativo a vacunas para poblaciones de riesgo, que son las que les mencioné en la región. Y esta resolución, ¿qué es lo que pide? Le pide a la directora de la OPS que se tomen medidas necesarias, las que sean, para apoyar a los estados miembros, uno de ellos El Salvador, a obtener estas vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS, que es el sistema a través del cual se obtienen la mayoría de vacunas que se ponen en los estados miembros de la OPS. Como dije antes, este tema se va a ampliar en 15 días aproximadamente, la vacuna de lo que es la viruela del mono. Creo que esta es la última. Con esta me despido. Agradezco su atención y cualquier pregunta a la orden. Muchas gracias, doctor Oliva. En realidad, su conferencia ha arrojado bastante luz sobre esta problemática que ha resurgido y que sabemos que es un problema vigente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Hay múltiples preguntas y felicitaciones con una afluencia bastante grande, que casi llega a las 400 personas, digamos. Agradecemos a todos los que han sido convocados y han asistido. Tenemos de todo El Salvador, del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluso de personas de fuera del país, directamente desde Casa Presidencial nos están escuchando también.
De modo que un saludo a todos los interesados en el tema, que pues es importante y preocupante para todos. Pero hay unas preguntas que usted ya respondió a lo largo de su conferencia y hay una con un especial énfasis que dice, ¿en qué momento es más transmisible la enfermedad? Ok, lo que se sabe hasta la fecha es que la enfermedad es transmisible desde que comienza el día 1, digamos, con la fiebre, con el malestar general, con la cefalea, etcétera, hasta que se da el exantema. Pero no existe esa característica de que es más transmisible en el día 1, 2 o 3, sino que es transmisible de igual forma mientras dure la enfermedad y se caiga la última costra y que se dé una nueva capa de piel. Es transmisible de la misma manera a lo largo desde el día 0 hasta que la última costra cae. Excelente, independientemente de que hayan o no fístulas, por ejemplo. Independientemente. Ok. ¿Los casos y las muertes son predominantemente a cierta edad y sexo? Preguntan aquí. Fíjese que en cuanto a las muertes, lo que se ha visto es que han sido por una complicación. No todas, pero aproximadamente el 60% han sido por una complicación que se llama encefalitis, que es una infección específicamente del encéfalo y que lleva a la muerte a estos pacientes. Y por lo general han sido gente que cursa arriba de los 35 años. Hay 10 hasta la fecha y el 60% de ellos lo que ha pasado es que les ha dado esa complicación, la encefalitis por el virus, la cual puede darse por cualquier virus. Es parte de... Viral. Sí. Doctor, preguntan aquí siempre sobre el mismo tema, ¿solo roedores y monos se han documentado en la transmisión o hay datos de perros y gatos, por ejemplo? Fíjese que es una pregunta bastante buena. Hasta la fecha, lo que se ha visto es que vaya, los que pueden transmitir esta enfermedad son ratones, monos, osos hormigueros, erizos, ardillas y los perros de la pradera, que son otros ratones. No han habido ningún caso por perros ni por gatos. Básicamente, y los monos, por supuesto. Entonces son ratones, monos, osos hormigueros, ardillas, perros de la pradera. Y erizos. Y los erizos. Ok. ¿De cuánto es la mortalidad? Preguntan. Buena pregunta. Fíjese que existen dos tipos de este virus, que es el virus de África del Centro y el virus de África Occidental. Entonces, el virus de África del Centro tiene usualmente más mortalidad, aproximadamente el 10%, y el virus de África Occidental tiene menos, aproximadamente del 1%. O sea que dependiendo del tipo de virus, así es la mortalidad en lo que se ha visto en los brotes de antes. Sin embargo, la mortalidad de este brote, estamos hablando de 32,000 casos y solo 10 que se han muerto. Entonces, en este caso, bueno, en este brote la mortalidad está tremendamente baja, gracias a Dios. Pero lo usual, como digo, es 1% si estamos hablando del virus de África del Occidente y 10% si estamos hablando de África Central. Muy bien. Hay 48 mensajes nuevos abajo que estoy viendo y vamos a priorizar ya que hay un resto de conferencias. Hay más conferencias al respecto, una que va a tratar solo sobre el tema del laboratorio, de modo que me voy a enfocar en lo que respecta a su tema. Aquí en los Estados Unidos dicen que solo con contacto hasta de manos
se puede transmitir la enfermedad. ¿Es cierto eso, doctor Oliva? Preguntan. Siempre y cuando haya una pérdida de continuidad en su piel. O sea que tiene que ser el contacto de la mano suya con una úlcera, pero en su mano tiene que haber una pérdida de continuidad, un rasguño, una lesión, etcétera. La integridad de la barrera. De la barrera. La primera barrera, que es la piel. Que es la piel. O las mucosas. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre caso probable y caso posible? Ah, bueno, esa es una buena pregunta también. El caso probable es aquel caso en donde hay bastantes signos y síntomas de la enfermedad y que usted dice, este es, pero le falta la prueba. Ese es probable. Y el posible es aquel en donde tiene algún signo y síntoma, pero que no está tan bien, pero, o sea, es poquito. Y no tiene el examen. Entonces, uno es un cuadro clínico que usted dice, este es, pero le falta el examen. Ese es el probable. Y el posible es uno en que el cuadro clínico, digamos que está bastante leve, en que a usted le da un poquito como que sí puede ser, pero no está seguro y no tiene la prueba. Exacto. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otras preguntas bien interesantes. Si se trata de vacunación, ¿es para prevención? ¿Por qué solo se deben vacunar a aquellas personas expuestas y no todos los que potencialmente se puedan contagiar? Buena pregunta. Las estrategias en salud pública son que el paso 1 es que se vacunen en un principio a las personas de riesgo y cuando estas ya estén todas ya con su dosis, entonces ya se pasa a la vacunación sistemática a toda la gente. O sea, no quiere decir que solo se le va a poner a estas personas, sino que estas personas son las primeras. Y cuando estas personas estén cubiertas, ya se pasa a la población general. O sea, es en 2 pasos. Una estrategia de priorización por riesgo. Por riesgo. Hay otras preguntas relacionadas con vacunación, pero también viene una ponencia sobre vacunas en la que va a haber un espacio para que se discuta los detalles de vacunación. Hay múltiples felicitaciones, excelente contenido, muchas gracias. Y dice, excelente información para compartir, recordándoles que en nuestro canal de YouTube están todas las conferencias que se imparten los días miércoles. Residentes y staff de radiología del Hospital San Rafael dicen gracias, excelente ponencia. ¿Cuánto tiempo permanece el virus en las secreciones? Preguntan. Buena pregunta. El virus está en ellas mientras estas existen. O sea que mientras tenga mocos, mientras tenga tos, mientras las expele, el virus está en las mismas. Y se terminan cuando ellos ya no disparan, ya sea al hablar, al toser o al estornudar, las gotas respiratorias. Pero mientras las expulsen, el virus ahí está. Termina cuando ya no las expulsan, que lo cual ocurre usualmente en el periodo de 7 días, que es cuando ya sale el exantema. Hay una pregunta relacionada con esto que dice, ¿cuánto es el tiempo de sobrevida del virus en objetos inanimados? ¿Y qué sustancias podríamos utilizar para la eliminación de esta? Ok. El periodo de tiempo, lo que se sabe hasta la fecha es que puede ser desde 1 hasta 4 semanas, ya sea en el agua, ya sea en la tierra, ya sea en el piso, ya sea donde usted quiera, de 1 a 4 semanas. Y lo que se recomienda es la lejía y los productos de amonio cuaternario, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Son las 2 que ellos dicen que son las más efectivas. Lejía y amonio cuaternario, y de 1 a 4 semanas. O sea que es bastante. Sí, claro. Y no olvidar el lavado de manos y las medidas de bioseguridad que son efectivas siempre, ¿verdad? Siempre. Importante porque a veces tendemos a olvidar que estas medidas de bioseguridad son un paso elemental
a cumplir para evitar la transmisibilidad de muchas enfermedades, no solamente de esta, ¿no? Se cuenta con información relacionada al tiempo que permanece el virus, ya lo contestó. ¿La inmunidad provocada por la vacuna es para toda la vida? Preguntan. Ok, buena pregunta. Desconozco la respuesta, pero como ya se expresó, esto va a ser expresado en 15 Para días, ella. donde la charla pues va a ser solo de vacunas. Ahí las disculpas del caso, pero desconozco si se pone solo en una ocasión o si hay que dar el refuerzo, pues no sé, cada 3, cada 5 años. Eso lo van a exponer de aquí a 15 días. Lo que sí les puedo decir es que la Jynneos es una vacuna de 2 dosis con un tiempo entre la dosis 1 y la dosis 2 de 4 semanas. Y la otra, que es la Ambrox 2000, es una sola dosis. Pero si hay necesidad de refuerzo posteriormente, por el momento les debo esa respuesta. Sí, claro. Como dijimos, hay una conferencia solo de esquemas de vacunación, hay otra solo de inmunogenicidad de la vacuna, y ahí se va a hablar extensamente sobre el tema y lo va a hacer un experto, igual que ahora estamos hablando con un experto en el tema. ¿Puede alguien que contrajo el virus volver a contraerlo? Preguntan. Sí, lo que se conoce actualmente es que sí, sí, pero cuando se han dado esos casos, ya han transcurrido aproximadamente de 3 a 5 años después de, de la infección de antes, pues, ¿verdad? No es que a los 6 meses o al año, sino que se pueden reinfectar, pero usualmente cuando ha transcurrido un periodo de tiempo que oscila de 3 a 5 años después de la infección previa. Muchas gracias, doctora. Hay una serie de preguntas relacionadas con el tema, pero que son de vacunas, de diagnóstico laboratorial, todo el cual, como ya dijimos en un inicio, Viene se después. va a desarrollar en las siguientes conferencias. Preguntan que si pueden mandarle la conferencia al correo. Ya dijimos también que en el canal de YouTube del instituto están todas las conferencias que se han impartido en esta gestión desde 2020. Ahí están todas las que ustedes quieran ver. Si quieren volver a ver esta en 24 horas, van a poder tener acceso a ella las veces que necesiten. Dice, buenas tardes a todos, excelente ponencia, doctor Oliva. Tengo algunas preguntas, en realidad son 3. ¿Se sabe cuál es el receptor que el virus usa para infectar las células humanas? No cuento con ese dato realmente. ¿Cuáles son las células humanas por las cuales el virus tiene tropismo? Bueno, por 2, las respiratorias y la piel. Interesante. ¿Y cuál es el principal órgano afectado por la infección? ¿Piel, hemofagocítico u otros que expliquen la mortalidad vista? La piel en sí. Ahora, la mortalidad en sí, lo que se ha visto es que puede ser por neumonía o por encefalitis. Muertes, casi siempre. Bueno, en honor a la justicia, pues hay 63 mensajes, todos hablan de su excelencia en la presentación. La pregunta dice, la causa más frecuente de mortalidad de casos en este brote está relacionado a lo que nos dice la literatura, insuficiencia hepática o renal. No, en este brote es encefalitis. Así es, que es generalmente una encefalitis viral Viral. con una situación de una respuesta inflamatoria focalizada al área hematoencefálica muy grave, según entiendo. Así es. Muy agradecido, dice, por su ponencia. Un saludo, soy docente de IEPROES. Nos están viendo instituciones de educación superior, Sistema Nacional Integrado de Salud, Casa Presidencial, personas particulares que han tenido a bien la curiosidad de saber sobre el tema. A todos un saludo. Preguntan, ¿a los niños con autismo no tendrán mayor impacto en ellos? El mismo. Sí, no hay ningún estudio en donde se haya investigado si en esta población hay o no hay más infecciones
o más complicaciones. Por el momento, básicamente es lo mismo que con cualquier otro paciente. Excelente datos, dice claro, pertinente, felicidades, doctor. ¿Solo están tomando la parte clínica, síntomas o signos, o se están apoyando de análisis de pruebas de laboratorio? Pregunta. Eso viene en la siguiente semana. En la siguiente semana, pero hay que informarle a la población, al gremio médico, a todos los compañeros de salud, que el Laboratorio Nacional de Salud Pública ya está preparado técnicamente para desarrollar las pruebas de diagnóstico molecular en el país y que ya hay profesionales completamente capacitados para poder realizar la prueba y posteriormente descentralizarla si llegara a ser necesario. Aparte de una buena historia clínica y un buen examen clínico, ¿cuál es la prueba diagnóstica que más nos ayuda? Ya dijimos que vamos a responder en la próxima conferencia a todo lo relacionado con laboratorio. Viene una excelente conferencia por una experta en el tema que tiene además una maestría en biología molecular. Si una persona está contagiada en un hogar, esta persona hay que aislarla de toda la familia, así como el COVID. Pregunta, doctor. Pues fíjese que excelente pregunta, porque la respuesta es sí, tiene que ser igualito que el SARS-CoV-2, o sea que tiene que ser para contacto indirecto, directo y en mi opinión de gota, o sea que tiene que estar en el cuarto encerrado y si quiere estar con la puerta abierta con mascarilla y toda la familia con mascarilla y tienen que asignar a una sola persona que le dé el desayuno, almuerzo y cena y que deje los platos afuera y que él lo coja, coma y lo deje afuera y que todo se lave, ya sea con jabón, agua y si se desea, pues con lejía o con amonio cuaternario, igualito que las indicaciones que se han dado para el SARS-CoV-2, porque se transmite por las mismas vías, contacto directo, indirecto y aunque la de gota respiratoria dicen que sí algunos y no otros, yo opino que hay que tomar también esas prevenciones, por lo tanto, es igualito que COVID-19. Para fines prácticos, encláustrese. Así es. Solo una cosa importante, con esto no quiero expresar que se pasa fácilmente por el aire como el SARS-CoV-2. No. Hay La controversia. forma, la vía de transmisión importante es el contacto directo o indirecto con las pústulas. Y se puede transmitir por aire, todavía está en estudio, pero para fines prácticos, mientras lo descubren a ciencia cierta, es mejor prevenir. Sí, claro. Nos preguntan, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Hay secuelas a largo plazo de este virus y qué tan frecuentes son los casos en los niños? Buena pregunta. Los casos en los niños hace 50 años eran el 80% de todos los casos. Hoy los chicos son aproximadamente el 20%. O sea que hoy se está viendo más en gente joven, ahí por los 21 años. Y si queda algo, eso va a depender de las complicaciones. Y la complicación que generalmente deja secuelas es la encefalitis, pero hay que darle gracias a Dios que la encefalitis y la bronconeumonía, aunque se pueden dar en esa enfermedad, son muy poco frecuentes. Sí, siguen felicitándolo y hay, bueno, 71 mensajes aquí. Hay preguntas que son importantes, pero que son de las otras charlas que vienen. Pretendo mantener la atención de todos y decirles que el instituto está contextualizando su actividad académica, hablando de los temas vigentes, problemas nacionales en este momento e internacionales, como en este caso, aunque no tengamos un caso, nosotros debemos estar preparados e informados. De modo que estos 2 meses vamos a estar hablando de infecciones emergentes y reemergentes y una de ellas pues es este caso. Excelente ponencia, ¿se estaría contraindicada la lactancia materna? ¿Cuánto tiempo debemos observar al recién nacido hijo de madre con viruela del mono? Excelente pregunta. Vaya, si la mamá tiene pústulas en las mamas, por supuesto que está contraindicada la lactancia materna. Si la mamá no las tiene ahí, pero las tiene en el resto del cuerpo, lo óptimo es que se cubra lo más que pueda
para que el niño tome leche materna, que es el mejor alimento para el recién nacido. Pero si las pústulas están en las mamas, está contraindicada. Y el tiempo de observación de el recién nacido, como el periodo de incubación va de 7 a 17 días, aunque puede ser un rango tan chiquito como de 1 a 31 días, el periodo de observación para un chico oscilará entre 2 a 4 semanas. El periodo de observación para un recién nacido, tomando en cuenta que el periodo de incubación más, o sea, el que más se ve, digamos, es de 7 a 17 días, pero se han visto casos en donde puede ser tan pequeño como un día hasta tan largo como 30. Entonces, la observación el recién nacido puede oscilar desde 2 hasta 4 semanas, pero eso lo Claro. vamos a ver más a medida que el brote se esté dando y en el transcurso de los próximos meses haya estudios al respecto, pero más o menos por ahí anda. La evidencia científica va a ir arrojando luz en la medida que tengamos más casos, más experiencia, medicamentos o lo que sea, como ha sucedido pues en la pandemia actual, ¿no? Si Sí. tuviéramos transmisión vertical, el manejo del recién nacido, preguntan aquí. Buena pregunta. En esta fecha o a la fecha, no existe ningún medicamento que esté con el aval para esta enfermedad. Hay aproximadamente 4 o 6 que se están ocupando en el mundo, pero como uso autorizado por emergencia en el contexto de investigación clínica. Pero medicamentos avalados para viruela del mono, a la fecha no hay ninguno, ni para adultos ni para niños. Es manejo de sostén. Lo que se está usando es uso autorizado por emergencia en contexto de investigación clínica. Claro, como sucedió al inicio de esta pandemia. Exactamente como sucedió con el SARS-CoV-2, que se comenzó con lo que se tenía, pero no había nada para el virus en sí. Por tanto, la prevención es lo más importante en este momento y por eso es que hay que informarnos. Hay múltiples agradecimientos para usted, doctor, y para esta servidora por haber tomado esta iniciativa. Es nuestro deber hacerlo y estamos muy gustosos y muy encantados de que hayamos tenido tanta afluencia. Muchas gracias por la excelente ponencia. Dice, de todos los estudios revisados, ¿cuál es el grupo etario en el que se han presentado el mayor número de casos de viruela del mono? Bueno, como les expresé, hace 40, 50 años era en los chicos, aproximadamente de 2 a 4 años, pero actualmente lo que se está viendo es que se está dando más en ese grupo que puede ir desde los 20 hasta los 40 años, aunque cualquier persona de cualquier edad se puede infectar. Pero en este brote, que es el brote del 6 de mayo hasta la fecha, los que se están viendo más afectados son en esa franja de los 20 a los 40 años, pero cualquier grupo etario se puede ver afectado. Y ese es un cambio bien interesante, el hecho que hace 50 años eran los niños y hoy son los adultos. Sí, bien interesante esto, porque el fenómeno va evolucionando cronológicamente, como todas las enfermedades infecciosas que generan epidemias y pandemias. Mortalidad, dice, sobre mortalidad hay una pregunta interesante que a mí me gustaría que usted contestara. Buenas tardes, con respecto a la mortalidad, ¿podemos estar tranquilos con la baja tasa de la misma o siempre es para los grupos de riesgo? La mortalidad es para toda la población. Los grupos de riesgo son solo los que están más en riesgo de infectarse, pero de complicarse y de muerte es todos por igual. Por supuesto, como en cualquier enfermedad, los pacientes con algún tipo de inmunosupresión tienen más riesgo que las otras personas, pero eso es en cualquier enfermedad infecciosa. Así es. Y yo voy a agregar algo. El exceso de confianza es la madre de todas las desgracias, ¿verdad? Pensar que algo
es de bajo riesgo y ahí dejémoslo, generalmente conduce a malos resultados. Entonces siempre hay que estar en guardia. El exceso de confianza nunca es bueno. Buenas tardes, dice, ¿van a capacitar a los demás laboratorios? Eso lo vamos a contestar en la próxima conferencia. Esta sí es interesantísima, todas son interesantes en realidad. ¿Es efectivo el uso del alcohol gel en las manos posterior al contacto con fomites de uso comunal como los asientos, agarraderos de transporte colectivo, etcétera? Es efectivo. Es efectivo el, el, el alcohol gel. Como ya se expresó, lo de la gota respiratoria está en que sí, en que no, para mientras hay estudios y se ve si sí o no, pues la mascarilla también es eficiente. Sí. Básicamente, la OMS y los CDC expresan de que podría transmitirse por gota respiratoria. Pero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ellos expresan en un documento del 22 de julio que para ellos sí se transmite por gota respiratoria. Entonces, por eso es que yo expreso, hay instituciones que dicen, lo más seguro es que sí, pero no estamos 100% seguros, pero hay otras instituciones que dicen sí. Entonces, en lo que se determina, mi recomendación es que se tomen las precauciones propias de transmisión por gota, lo cual es mascarilla. Y lentes. Lentes. Y Claro. máscara facial cuando se... Máscara facial, etcétera, ¿no?